clases muchas veces aparecen violonchelistas, así que evidentemente no vamos a hablar algo tan... Es como que me pusiera a hablar de guitarra o piano y tengo alumnos acá, entonces saben lo que es una guitarra, saben que tiene cuerdas. Pero esto también es importante tenerlo desde el principio, que la familia de instrumentos del violín, violonchelo, viola, contrabajo, son la familia de la cuerda frotada. Es muy simple de recordarlo y tenerlo presente. Son cuerdas, ¿cierto? Cuya pulsación es frotada. ¿Por qué? Porque se utiliza un arco. A veces se puede usar los dedos también, pero principalmente es frotado, ¿cierto? Se utiliza un arco. La guitarra es la familia de las cuerdas pulsadas. Cuerdas pulsadas. Se usan los dedos principalmente. Yo sé que alguno me va a decir es que se ocupan uñetas, pero en este universo de clasificaciones de instrumentos, la uñeta es un recurso distinto nada más, ya que se ocupa mucho y que se hizo muy popular para ciertos estilos de música. Y ahora en la guitarra eléctrica, por ejemplo, se ocupa casi siempre la uñeta. Pero lo principal en realidad, como les digo, es la pulsación, es el hecho de usar los deditos para eso. El arpa igual, también es un instrumento de cuerda pulsada. Existe otra familia de instrumentos de cuerda, que es el piano. A pesar de que uno en el piano, cuando uno mira a un pianista, no ve las cuerdas, ¿cierto? Las cuerdas están ocultas dentro del mueble del piano. Es un instrumento de cuerda, pero percutida. Cuando tú tocas una tecla, el martillo chuc, 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 le pega un golpetazo, ¿cierto? Vea, ¿quieres decir algo? Entonces, si el piano es de cuerdas, el teclado no pasaría a ser de cuerdas, pasaría a ser electrónico, porque no tiene como la caja de... Exacto, exacto. El teclado que uno conoce así enchufado, como el piano eléctrico que tengo acá, o cualquier otro, claro, es un instrumento electrónico, que imita por supuesto, la cuerda percutida. Por ejemplo, el piano eléctrico que tengo acá atrás yo tiene un mecanismo, ¿ya? Tiene un mecanismo que en vez de... Vamos a emitir la señorita Michu. El piano eléctrico que tengo yo tiene un mecanismo especial, porque los pianos eléctricos es igual que un teclado de computador o un control o un joystick. ¿Ah? Es un botón que presiona algo y genera un contacto. Ese contacto emite el sonido, ¿cierto? Es igual que si tú apretas cualquier cosa que tenga botón. Imagínense un timbre. Apretan un timbre, ese timbre genera contacto y eso hace que un transistor o una campana tenga un sonido. El piano funciona igual. Ahora, claro, como es el piano eléctrico, como el piano es un elemento tan profundo, que a medida que los pianos eléctricos fueron apareciendo, no al principio, sino con el tiempo, trataron de emular las capacidades que tiene un piano, donde tú, la diferencia de un piano con otros instrumentos es que tú, según el volumen que toques la tecla, si tú aceleras muy rápido, vas muy rápido, suena muy fuerte, si tú haces suave, es mucho más débil el toque. Entonces, para emular eso, los transistores empezaron a tener un sistema más complejo y tenían tres volúmenes, o sea, o dos volúmenes, tocaba suave o fuerte. Y después tenían tres y cuatro. El mecanismo que tengo yo acá en el piano es un sistema de martillos. Es igual que el piano, pero el martillo golpea un transistor. Entonces tiene un rango dinámico súper amplio. No es comparable a un piano de verdad, pero tiene las posibilidades que tiene. Vamos a admitir a Martín. Tiene las posibilidades que tiene un piano en el sentido cercanas porque el botoncito del transistor no es golpeado por la tecla. Cuando yo bajo la tecla de mi piano, no es que la tecla toque el botón, sino que la tecla mueve un martillo. Entonces, si yo hago un gesto rápido, ¿cierto? Un gesto rápido, golpea con fuerza, si hago un gesto lento, lo hace así. Po. Porque es muy especial, en realidad lo que hace que un piano suene fuerte, chicos, ¿ya? Lo que hace que un piano suene como con peso, no tiene que ver tanto con la fuerza que ejecutes tú la tecla, sino que la velocidad. Lo que hace cuando tú tocas un piano fuerte, ya más que el peso en sí del cuerpo, ya no se transmite de manera tan fiera a la cuerda. La velocidad del martillo, ¿cierto? Es la que genera mucho más peso y hay unas técnicas ahí más complejas. Ya, pero estamos hablando. Entonces tenemos tres familias de cuerdas que es importante reconocerlas y separarlas. ¿Ya? Dicho esto, vamos a hablar un poquito de este instrumento. Las primeras obras importantes para el violonchelo aparecen a partir del periodo del barroco, que es el periodo de Johann Sebastian Bach. Estamos hablando a partir del año 1600, o sea, hace 400 años atrás y un poquito más. El violonchelo no existía antes.
La verdad es que es difícil definir, hay algunas teorías sobre cuándo comienza el violonchelo, ¿ya? Cuándo aparece un primer violonchelo, en qué periodo, pero sabemos que en estas épocas el instrumento comienza a tener cierta popularidad porque comienzan a haber obras que lo piden. Hasta antes de este periodo, ya a comienzo de 1600 y lo que fue el siglo XVI, o sea, los años 1500, había un instrumento parecido al violonchelo, del cual hemos hablado hartas veces, que se llama viola da gamba, que es un instrumento que si ustedes lo miran parece un violonchelo, es algo escaso, es difícil en la vida encontrarse con una viola da gamba, pero no sé si lo saben, y les cuento como primicia, para quienes no han ido al conservatorio, es que el profesor Jean Paul, profesor de piano, tiene una viola da gamba ahora. Su mamá le regaló una viola da gamba. Entonces ahora cuando ustedes vayan al conservatorio, esos días que les toca clases allá y hay un tiempo libre, pueden preguntarle al profe Jean Paul y pueden conocer una viola da gamba, que es un instrumento súper difícil de acceder, ¿ya? No es tan popular. No sé, digo, ¿han conocido una guitarra? Sí, todos han visto una guitarra, o un piano, o un violín. Pero si ustedes dicen viola da gamba, pregunten en su curso, hagan el experimento, los que van al colegio. Pregunten, levanten la mano, ¿quién ha visto un violín? Aunque sea en la tele, y van a levantar prácticamente todos la mano. Una guitarra, la van a levantar todos. Un ukelele, todos. Un saxofón, también. Ya, pero dicen viola da gamba, y todos quedan así. Algunos van a decir, algunos se van a reír por el nombre. ¿Ya? Para los que no lo conocen, les voy a mostrar una viola da gamba, que es un instrumento que ha pasado por acá. Les voy a mostrar un pedacito para que lo conozcan. Acá hay una chica justamente que habla sobre el instrumento. No la vamos a escuchar hablar del instrumento porque para eso estoy yo, pero sí vamos a verla interpretar. ¿Mm? Ya, entonces para los que no lo conocían el instrumento, ahí está. Esa es una viola gamba. Se parece bastante a un violonchelo hacia la distancia. Si uno mira, se ve a alguien con instrumento entre las piernas, ¿cierto? Con un arco. Pero si vamos más a los detalles, aparecen las diferencias. Una de las más notorias es la cantidad de cuerdas. Esta viola da gamba en particular, a diferencia de un violonchelo que tiene 4 cuerdas, tiene 7. ¿Mm? Aquí vamos a ver. Si vemos una toma más cerca, se van a ver que hay 3 clavijas acá, acá hay 4, y si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuerdas. Entonces, primera diferencia con un violonchelo que tiene solo 4. Y la siguiente diferencia es que tiene estas cositas igual a una guitarra. Tiene trastes, ya tiene espacios. Los que han tocado guitarra saben que la guitarra no es un mástil nomás y uno tiene que achuntar a donde poner el dedo. Hay espacios, espacio 1, 2. ¿Te acuerdas, Bea, que practicamos un ejercicio que decía espacio 5? Ya, en el violín, en la viola, el violonchelo o el contrabajo, eso tienes que tú calcularlo, ya generar una sensación y hay un montón de notas intermedias. Entonces, este instrumento, viola da gamba, es bastante pariente de la guitarra. Es una especie de guitarra y violonchelo. O en esa época no existía la guitarra como tal, existía el laúd, que ya vamos a hablar un poquito más en detalle para no alejarnos mucho, pero tengo acá yo un laúd, como ustedes les he mostrado. Dame un segundito para que no se, para no botar el. Hoy la Micho se ha conectado como 4 veces. Dame un segundo para no botar el audífono. Ya, pero acá tengo, voy a cambiar de. Ya, acá tiene un laúd. ¿Ya? Este instrumento es un pariente antiguo de la guitarra. Antes de la guitarra como tal, la que tocamos nosotros, en el los años del siglo XVI, o sea, el año 1500, la época de Shakespeare,
el instrumento que se tocaba era muy similar a este, con muchas cuerdas, ¿ya? Tiene un mástil y tiene estos trastes, que son los famosos trastes que tiene una guitarra, pero en el laúd, al igual que en la viola da gamba, no son de fierro, sino que son de cuerda. Por lo tanto, son móviles y yo puedo cambiar la afinación de las notas. Puedo moverlos así y hacer que los espacios sean más pequeños y eso cambia mucho el sonido de cada una de las notas. Pero ya no vamos a hablar tanto del laúd hoy día, solo lo comparo que la viola da gamba, ese instrumento que vieron ustedes, es similar al laúd. Tiene estas afinaciones y tiene estas cuerdas. Luego aparece el violonchelo, destrona a la viola da gamba, que se pierde por ser un instrumento ya considerado antiguo, también como aparece la guitarra y destrona a este instrumento al menos durante un buen tiempo. Hoy en día el laúd y la guitarra tienen caminos separados, igual que la viola da gamba y el violonchelo. Vamos a poner acá para que no se me caiga, así como me caí yo hoy día. ¿Alguien tiene una pregunta antes de continuar? ¿Quiere hacer alguna consulta? Sois libres. Pueden usar el chat, pueden hablar. Cualquier pregunta menos de cómo me caí. Mira, Bea se ríe. Un 2, Beatriz, por reírse el profe. Un 2. Ya. Entonces, continuamos hablando de esta viola da gamba. El sonido, obviamente, como tiene varias cuerdas, ¿ya? Tiene distintas cuerdas, también es distinto. Y en el caso de la viola da gamba se acostumbra a hacer más acordes, a hacer sonidos en conjunto, de a dos, de a tres cuerdas, algo que en el violonchelo no se ocupa tanto. ¿Por qué? Porque el mástil del violonchelo o del violín son más curvos. Como tú tienes que utilizar el arco, ¿ya? No puedes tener en un violín o en un violonchelo un mástil plano como en la guitarra. Porque si el mástil fuera plano donde van las cuerdas, tú pasas el arco y al pasar una cuerda pasarías por todas juntas. ¿Se entiende la idea o no? Lo voy a mostrar con un violín. Para que vean que estoy preparado a sacar un violín ahora. Vamos a sentir que para todos los casos este violín es equivalente a lo que es un contrabajo, un violonchelo. ¿Ya? No, obviamente el tamaño cambia, pero la construcción es muy similar. Sigue patrones muy en conjunto. El mástil, ¿ya? O la trastiera en realidad, más que mástil, la trastiera del instrumento es curva. Tiene una forma así, ¿ya? Donde se ponen los deditos. Eso es porque si pasó el arco, ¿cierto? Y tengo esto plano, al pasar el arco por una cuerda, pasaría el arco por varias cuerdas. Entonces, si tengo una forma curva, yo con el ángulo del arco puedo seleccionar si toco esta cuerda, la siguiente, la otra o la otra. Por eso que van a ver un violinista tocar cuerdas bajas y girar el arco para tocar cuerdas agudas. La guitarra tiene un mástil plano porque como se ocupan los dedos, ¿ya? Como se ocupa esta parte de acá, no necesito pasar el arco, no importa que sea plano, de hecho es muy cómodo que sea plano. La viola da gamba es un instrumento mucho más parecido al laúd, no tan plano pero muy parecido, entonces puedo tocar de a dos o tres notas con mucha más facilidad. Si ustedes lo ven acá, y vamos a escuchar un fragmento más, se van a dar cuenta de lo fácil que es hacer eso. Ya, otro detalle importante ahí, voy a rescatar el que tú dijiste, Martín, muy inteligentemente y con muy buen oído.
El otro detalle que hay acá es que la viola da gamba no tiene puntal. Ustedes saben que el violonchelo es un instrumento que se apoya entre las piernas, pero que en realidad el soporte está en el suelo. ¿Mm? Ustedes están tocando un violonchelo, hay un palito metálico que conecta la base del violonchelo con un tubito y se apoya. Y eso te da mucho más control del instrumento porque no lo estás soportando tú en tus piernas, sino que se mantiene firme. De ahí vamos a hablar. A diferencia de la viola de gamba que no tiene el palito que tienen los violonchelos con el cual se afirma en el suelo. Se afirma solo con las piernas. Eso hace que el instrumento sea menos estable. Hay que hacer un esfuerzo un poco mayor porque el instrumento descansa solo en tu cuerpo, no en el suelo. Pero también, según los violagambistas, ¿cierto? Lo hablan con mucho fervor de que es un instrumento más justamente cercano al cuerpo, lo tienes más controlado, es más orgánico. Te da una idea de un sonido mucho más cercano, ya estás más involucrado físicamente. El violonchelo se puede tocar de una manera más distante, lo cual te da facilidades técnicas, ¿cierto? Donde los dedos nomás pasan por el violonchelo y no estás afirmándolo, pero la viola de gamba tiene otras posibilidades. Y como dijo Martín, muy inteligentemente, como siempre, es que el viola de gamba tiene notas más bajas. Depende mucho de la viola. Obvio que hay distintos tipos de viola y usan distinta afinación, pero las violas que estamos viendo acá, que son un modelo francés en primera instancia, que después los alemanes copian y todo eso, o se expande más que copia, el caso de las violas tienen 7 cuerdas, 7, y acostumbra la quinta cuerda, para la sexta cuerda, a hacer un do, que es la misma cuerda de un violonchelo. La sexta cuerda acostumbra a hacer un do, y luego la séptima cuerda, que es una cuerda más, puede ser un sol o un fa sostenido en realidad. Eso es un fa sostenido. Entonces, claro, tiene una buena cantidad de notas más bajas. La nota más baja de un violonchelo es un do. Entonces está el do, después hay un si, la, sol, fa sostenido. ¿Mm? Es una cuarta completa por debajo. O una quinta hacia atrás, pero una cuarta ascendente, ¿se entiende? Fa sostenido, sol, la, si, do. Alcanza incluso la quinta casi, casi. ¿Mm? Si no fuera por el sostenido. Entonces, esa es la diferencia entre estos instrumentos tan bellos que hay. Ya, en todo caso, como les digo, la clase hoy día, más que de la viola gamba, es del violonchelo, pero quería contar de que no es que el violonchelo sea un instrumento eterno, sino que viene de una evolución, por así decir, y más que evolución, diría yo, de un cambio de fama. Todo lo que en un periodo es famoso, ya, en un periodo posterior, pierde interés o pierde fama, aunque sea por ciertos instantes históricos. ¿Ya? Cuando aparece algo nuevo, tiende a destronar eso pasado. Y en el tiempo a futuro tal vez las dos pueden coexistir. Pero por ejemplo va a pasar con la música de moda. Ustedes no sé si escuchan radio. Ya pues escuchan radio. Hay canciones que son de moda ahora de un grupo. Les gusta ya Dua Lipa. Entonces la canción de Dua Lipa que les encanta suena en la radio. Ustedes la escuchan, bailan ahí. Tocan su viola da gamba con la canción de Dua Lipa. ¿Ah? Y cuando termina, ¿cierto? Eso, claro. Después aparece una canción nueva que también es un éxito. Y la canción antigua se escucha pero menos. Y si tú escuchas la otra, te vas a decir, no, pero escucha la nueva. Hay una cosa de moda. O los televisores, ¿cierto? Un televisor como eran antiguos, ¿se acuerdan los televisores esos que eran como súper anchos para atrás? No eran planitos como los de ahora también. Pues tú tienes un televisor antiguo y pasa de moda. A pesar de que es un buen televisor y funciona bien. Los teléfonos celulares también pasan de moda constantemente. La tecnología es un poco más complicado que el arte. Pero en el fondo lo que quiero decir es que cuando aparece algo nuevo, tiende a destronar lo antiguo. Y la aparición del violonchelo no significaba que el violonchelo fuera mejor que la viola da gamba, porque no se pueden comparar, son distintos. ¿Ya? No es que tener 4 cuerdas sea mejor que 7, o no tener traste mejor que tenerlos. Son muy distintos, pero al pasar el tiempo un instrumento comenzó a ser la nueva tendencia y lo que tú tocabas antes pasó a estar fuera de moda. Por ahí va eso. Y lo último, contar claro que viola, ¿cierto? Es un instrumento de cuerda, pero la da gamba, siempre me pregunta, y da gamba significa de pies. ¿Ya? Esta es una viola de pies. ¿Y por qué es de pies? Porque se pone entre las piernas. Es una viola grande, es un instrumento grande que se afirma con las piernas. Y por eso se llama viola da gamba de pie. ¿Mm? Luego existe la viola que se pone arriba en los brazos, que se llama viola da braccia. ¿Va? Viola da braccia, viola da gamba para los pies, viola da braccia para los brazos. Entonces es bastante fácil y sencillo de entender ahí. Queridísimos alumnos, ¿alguien tiene alguna duda?
¿Algún desatinado se atreve a preguntarme alguna cosa? ¿Mm? ¿Algún irresponsable? No, algún chico quiere preguntar algo, quiere decir. Pregunten. Si alguien se atreve a preguntar algo, lo expulso. O sea, que No, dime nomás, veas, es una broma. lo paso lo mismo con la viola de gamba, con el violonchelo, con lo del teclado y un piano. Podría ser que uno Casi lo pensara, mismo, o sea, casi lo mismo, sí, fue evolucionando. sí, claro, en cierto sentido, sí, el teclado eléctrico viene a suplir ya ciertas cosas que el piano no puede cumplir, por ejemplo, que tiene que ver con la portabilidad, ya que era un instrumento más portátil, pero que también podía ejecutar sonidos que el piano no podía. Pero como tú te das cuenta, en algún principio, seguramente cuando aparecieron los primeros pianos eléctricos, alguien dijo, oye, de aquí al futuro van a mover solo puros pianos eléctricos. Y no es así. ¿Ya? Hoy en día los dos instrumentos coexisten y el piano tradicional, el piano de cuerda pulsada, tiene su sector, tiene su repertorio. Es difícil que tú te pongas a tocar en un piano eléctrico Bach o Beethoven como tocas o Chopin, ¿cierto? Como tocas en un piano normal. Así como la aparición de la guitarra eléctrica también en algún momento puede haber sido para muchos, no, es que la guitarra eléctrica va a ser el nuevo instrumento y la guitarra de palo, así que tú tienes que tocar como con un micrófono para que te escuchen, va a dejar de serlo. Y hoy día coexisten, ¿cierto? Te puedes comprar una guitarra tradicional de palo o te puedes comprar una escala, bueno, una guitarra eléctrica. ¿Mm? Con lo de menos escalas, Martín, ¿te refieres a qué? ¿A qué estás hablando? Del teclado eléctrico. Creo que el piano, porque pesa de teclas es Sí, como el piano. sí, no había leído esa parte. Claro, en general. Por ejemplo, incluso los pianos como el mío, que son contrapesados, ya, que tienen el sistema de peso de tecla, porque cuando tú compras teclado hay tres tipos. Está la tecla liviana normal, que es el teclado común, que es una tecla plástica, ya, que reacciona directamente nomás al toque. Está la de semi pesada o semi contrapesada, que es una evolución que es un poquito más sólida que la normal, pero sigue siendo blanda. ¿Y por qué se ocupa esto? Es porque mucha gente que toca teclado no tiene el interés, ¿cierto?, de tocar un instrumento pesado. Un piano de concierto, ¿ya? Un piano de full cola, un piano grande, es un instrumento súper duro. Uno toca y escucha una cosa maravillosa en un concierto, pero tener la digitación, tener el control dinámico, ¿ya? Poder utilizar las octavas, hacer escalas con fluidez en un piano grande, si tú has practicado teclado nomás, es súper difícil. ¿Ya? Porque la resistencia de las cuerdas que son tan amplias, de los martillos para generar el volumen, es mucho menor. Entonces, un instrumento, un piano de gran cola, esos pianos que ustedes ven en los conciertos de televisión, no solo es un instrumento que suena muy bonito, sino que es un instrumento más difícil. Es más pesado, la tecla tiene más resistencia. Entonces, hay ciertos sistemas que logran emular muy bien eso. Por ejemplo, Casio ha sacado unos teclados donde incluso las teclas de los bajos son más pesadas que las agudas. Tiene como un peso progresivo que es artificial, pues como les digo, porque una tecla de piano eléctrico no le pega un martillo, sino que inventa como la idea de un martillo. Ya, pero son como detalles. Perdón, un poquito. Son como detalles de lo que les digo, un poco hilando fino. ¿M? Mira, por ejemplo, cuando tú dices tocar un estudio de Chopin en un teclado, claro, hay cosas que el instrumento sea más liviano, no significa que sea más fácil. ¿Ya? O que sea más chico. Por ejemplo, uno dice ya, tocar una guitarra, como el caso de Beatriz que pone como alumna nueva, te ocupo harto de ejemplo, Bea. Ya no pienses que siempre voy a hablar de ti, pero como tú estás en una clase mía, tú puedes tener una guitarra más chica y uno decir, una guitarra más chica es más cómodo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las distancias? Un ejemplo podría ser un ukelele. Oye, hoy día justo he sacado todos los instrumentos, no lo hago nunca, pero aprovecho lo que tenemos. Si es que lo alcanzo. Ya, y tengo una guitarra eléctrica acá también, pero no la voy a sacar. Prometo no sacarla. Un ukelele es un instrumento mucho más chiquitito. Entonces, cuando hablamos lo de las elongaciones y la distancia, que son algo importante en la guitarra, uno dice, en la guitarra alcanzo cuatro espacios. Pero en un ukelele, en una estirada, alcanzo todo el ukelele.
Podría ser algo súper cómodo. ¿M? Sería ideal y entonces más cómodo. La verdad que no. Por ejemplo, a mí los niños me pasan sus ukeleles en la clase de kinder y yo apenas puedo tocar. Son tan pequeños los espacios, ¿cierto? Que donde yo hago un acorde complejo, me quedan los dedos como montados encima y no puedo tocar. Lo hace muy, muy difícil. ¡Ay, el micrófono encendido! Sí, mamá, está el micrófono encendido, pero no te preocupes. No hay problema con lo del micrófono encendido. Lo puedo controlar yo de acá. Tranquilos, chicos, déjenlo ahí nomás. Yo lo controlo acá. O lo controlaron ya. Ya cuando pase eso, lo del micrófono encendido, no se urjan ya, si no es nada terrible. No vayan a decir un improperio nomás, porque estas clases son grabadas. Entonces va a quedar para siempre si dicen algún tipo de palabra inadecuada. Pero no se preocupen, lo demás no hay problema. Ya chicos, entonces tenemos claro de que un instrumento, lo que estábamos hablando con Martín, de que un instrumento más pesado, ya no necesariamente es más cómodo, ni un instrumento más liviano tampoco. Depende del repertorio. Si tú le pasas a alguien que ha tocado teclado toda su vida, le pasas un piano de cola, va a sufrir un montón. Se le va a hacer súper difícil, porque el peso con el que tiene que luchar, la técnica que tiene que manejar es muy dura. Si tú a una persona que toca una guitarra normal, de la que he tenido siempre de tienda, le pasas una guitarra clásica de concierto, la va a sentir pesada, una guitarra Ramírez. Pero si a un pianista, ya así consagrado, ya un pianista clásico, importante, le pasas un piano Casio, de juguete así chiquitito, un Yamaha chiquitito, con teclas de plástico, también le es imposible tocar lo que él toca, no solo porque tiene menos teclas, sino porque nunca va a lograr los sonidos que él quiere, y cuando toca algo que es blando, los dedos se enredan y todo eso. Así que hay mucho de costumbre. Lo que sí quiero que entiendan, dentro de todo lo que estoy diciendo, es que cuando hablamos de evolución en este sentido musical, no significa en el arte la evolución una mejora sustancial, sino que significa una forma distinta de ver las cosas. Porque como les digo, un violonchelo no es necesariamente un instrumento mejor perdón, que una viola de gamba, está bien. Como una guitarra no es mejor que un laúd, como una guitarra eléctrica no es mejor que una guitarra de palo, como un teclado no es mejor que un piano. ¿Ya? Cada uno va a definir su instrumento en base al repertorio que necesita, a la técnica que estudie, y eso es punto, ¿ya? Un contrabajo no es mejor que un bajo eléctrico, tampoco al revés, sino que tiene que ver con las necesidades de cada música y de cada músico y cómo entrena por dónde quiere ir. ¿No? Un cantante de rock no es peor que uno de ópera, tienes que ver cómo desarrollan. Ahora, claro que pueden haber guitarristas, cantantes de rock peores que de ópera, pero podrían haber al revés, ¿m? Para que lo tengan así presentes. Chicos, y esto va para sobre todo los nuevos que aparecen. Nuestras clases dura una hora, ¿ya? Que es de las 6 a las 7 la clase de primero y de 7 a 8 la de segundo. Pero como la transmisión de Zoom que estoy haciendo tiene una limitación de 40 minutos, ahora en un minuto yo voy a tener que cortar esta clase y iniciar inmediatamente una. Me demoro 10 segundos entre el término de una y el comienzo de otra. Entonces, recuerden que si cuando se cortan estos 10 segundos, ustedes no aparece el video, no aparece como que hay una reunión, tienen que salir y volver a entrar. Algunos de ustedes se pueden quedar en la reunión nomás, si se quedan acá abiertos se va a cortar mi video, pero va a iniciar en unos segundos más si me envían la solicitud. Pero otros, si ustedes ven que está pasando unos 30 segundos, 40 segundos y no parte la clase, les recomiendo que vuelvan a iniciar sesión con el mismo link que iniciaron recién y van a poder estar en los últimos 20 minutos de clase. ¿Ya? Eso. Así que lo vamos a hacer así, Rosita. Vamos chicos, voy a cortar ahora e iniciamos la parte final de la clase. No